Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hasta las 4 de la tarde con más info. Ustedes saben, la mejor información nacional e internacional. Y hoy vamos a tener un ojo puesto acá con todo lo que está pasando. Un fallo judicial muy importante, el dólar, cómo se está moviendo. Y además, Bernardo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Vamos a tener un ojo afuera también puesto? Totalmente, vamos a estar muy atentos a lo que pasa afuera porque es un supermartes. Así que, obviamente. Supermartes en Estados Unidos, selección, así que vamos a estar sabiendo qué es lo que pasa. Ponemos la tapa de la tarde con estos temas. Esto tenemos, los jueces desplazados. Hubo fallo de la Corte, finalmente. Después se lo vamos a tratar de explicar. Porque es un fallo que los ratifica donde están, pero los mueve a futuro. Un fallo que para algunos es un medio guiño a Cristina. Ya se lo vamos a contar y vamos a tratar de entenderlo con especialistas y nuestra compañera Cecilia Devana, que está con toda la mejor información sobre este tema. Maradona internado. ¿Cómo sigue Maradona? Más allá de la interna familiar que desató la internación de Diego Armando Maradona, ¿cómo sigue la salud del astro? Lo vamos a contar en un minuto nada más. ¿Y cómo sigue el dólar, Bernardo, nos vas a contar cómo sigue el dólar en una semana que volvió a nacer planchado, pero habrá que ver cómo continúa de acuerdo a las medidas que está tomando el gobierno. Elecciones en Estados Unidos, lo decíamos. Vamos a estar en una cobertura especial que estamos haciendo en La Nación Más, de todo lo que pasa en Estados Unidos, de una elección que es definitoria y preparando además también la previa, un programa especial que mañana les va a dar los resultados y el final de esta historia. Rápidamente, sin pérdida de tiempo, nos vamos a tribunales. Está Carla Ricciotti en aquel lugar. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Aquí estamos en tribunales que está completamente vallado, no solamente el frente, sino también donde está la plaza, porque acá pasaron la noche, una vigilia, una sentada también con velas, esperando justamente este fallo del grupo de republicanos, un grupo de gente que viene normalmente a tribunales esperando y presionando para que este fallo que salió en el día de hoy fuera diferente en realidad. Quedan unos poquitos, nada más quedan 2 o 3 personas, pero los que estaban muy enojados, insultaban a la gente que salía acá de los tribunales, a los empleados inclusive. Bueno, cuando se conoció el fallo de la Corte que ratifica a estos 3 jueces, a Bruglia, a Castelli y a Bertuzzi, en sus cargos, pero exhorta al Consejo de la Magistratura que realice nuevos concursos y a la vez le pide al Congreso que también dicte una ley que reglamente justamente el traslado de los magistrados y que no sea costumbre, que no siente un precedente tener que hacer este tipo de revisiones de los nombramientos o justamente de los traslados. Precisamente de esto estamos hablando, ¿no es cierto?, de los jueces. Bueno, te decía, no están conformes la gente que estaba presionando para que el fallo fuera distinto, porque dicen fueron funcionales al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández. Salió un fallo que no los ratifica a los jueces de manera definitiva y esto va en contra de lo que ellos estaban pidiendo. Pero bueno, ahora está todo completamente tranquilo, hay gente de la policía de la ciudad, el vallado todavía continúa y de a poquito ya los últimos también se irán yendo. Un fallo que no deja conforme ni a uno ni al otro plenamente, pero que bueno, en definitiva, por lo que estamos hablando con algunos constitucionalistas, varios lo toman como jueces removidos pero a futuro. Confirmados hoy, pero removidos a futuro. Esto dependerá ahora de los tiempos que logre agilizar el oficialismo para sacarlos cuanto antes con un concurso que tiene que empezar a activarse. Después lo vamos a estar analizando un poco más en detalle. Carla, volvemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y estamos analizando con Ceci Devana, nuestra compañera. Ceci, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Una movida que a futuro los jueces se van a tener que ir de ahí. Sí. La realidad es esa, Fer, o sea, es, si se quiere una salida elegante, lo que decide hoy la Corte es, bueno, darles la posibilidad de que sigan en sus cargos, les da legitimidad para que sigan en su cargo y también, sobre todo, lo actuado por ellos hasta ahora y en adelante hasta tanto se encamine este concurso que ellos mencionan, pero la realidad es que con este Ejecutivo, digamos, dado los pasos que hay que seguir para convertirse en juez,
difícilmente así concursen, den un examen brillante, una entrevista brillante, este ejecutivo los vaya a elegir como camaristas, es casi imposible, te diría. Vos sabés, Ceci, que efectivamente, por más que ganen un concurso, después tienen que ser parte de una terna Exactamente. que queda a decisión del presidente. Después tienen que ser confirmados por un Senado que es en su composición oficialista. Exactamente. Con lo cual los veo lejanos, ¿no? Muy lejano, la suerte en ese sentido parece realmente estar echada, y también hay una posición de los jueces que en el correr de las horas que vienen vamos a ir sabiendo con más precisión, pero claramente esto es leído por el entorno y por los propios Bruglia y Bertuzzi como una derrota, ¿no? Ellos lo que esperaban de la Corte era que la Corte se manifestara a favor de ellos, que los confirmara en los cargos en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Pi de forma permanente, ¿no? Que les dé la legitimidad que ellos fueron a buscar a la Corte cuando el Ejecutivo avanzó hacia ellos en julio pasado. Vamos a estar en unos minutos hablando con Félix Lonigro, abogado constitucionalista, especialista en el tema, para ver cuál es su punto de vista. En minutos nada más vamos a estar hablando con él. Pero antes, Ceci, presentame el informe que hiciste sobre la Corte. ¿De qué se trata? Es un informe en el que, contamos un poco la historia de los traslados de estos jueces, cómo llegaron a la Corte, cómo el Ejecutivo avanzó contra ellos, y contamos con la voz de dos especialistas, Ricardo Gil Lavedra y Daniel Sapsay. A ver. El caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli conmocionó a la sociedad. Los magistrados fueron removidos en una jugada que empezó en el Consejo de la Magistratura, siguió en el Ejecutivo y terminó en el Senado. La gran pregunta es, ¿puede el gobierno en función utilizar esta herramienta en su beneficio propio? ¿Usted cree que la Corte debe fallar respecto puntualmente de los tres casos, o bien hacerlo de un modo general que ordene la situación de los traslados? Los traslados pueden ser un mecanismo o un instrumento que presenta ciertas controversias. La Corte ya ha dicho que sí, que se pueden hacer los traslados. Yo es la primera vez que veo que la inamovilidad de los magistrados está en juego. ¿Cree que si estos tres magistrados no estuvieran o estarían de algún modo vinculados a la causa de los cuadernos, ellos no estarían en este momento, en este lugar en el que están? No tengo ninguna duda que no tendrían el más mínimo problema, porque los hechos lo demuestran así. Ninguno de los jueces a los que fueron sometidos a un nuevo acuerdo se trató de situaciones en las cuales no hubiera en el medio la situación de impunidad que persigue la vicepresidenta de la Nación. Le pregunto, ¿usted cree que si usted hubiera estado en un tribunal que no tuviera una causa como Cuadernos de las Coimas, hoy no estaría en esa situación en la que está ahora? Bueno, lo ignoro. Yo lo que sé es que a mí me nombraron correctamente, de acuerdo a los reglamentos de entonces. ¿No ponerle límite a los traslados permitiría que cualquiera cubra esas vacantes con jueces cercanos? La Argentina está viviendo horas de una profunda degradación institucional. Uno de los cuestionamientos más grandes radica en la importancia de la división de poderes. La Constitución es la ley suprema, y el organismo encargado de garantizar la vigencia de la Constitución es la Corte. Los otros poderes tienen las atribuciones que le confirió la Constitución. Casación ordenó que los jueces vuelvan a sus tribunales de origen. Las instituciones fuertes es lo único que a nosotros nos puede salvar de caer en lo que sería una republiqueta. Atención, bombazo en la Corte. Aceptó el per saltum. Había acudido a Naciones Unidas, a la Relatoría Especial de Independencia de Abogados y Jueces, y también en el per saltum le hice saber a la Corte esa circunstancia para que vean también como motivo de gravedad institucional. ¿Un fallo sobre estos tres jueces o uno general? La duda es, ¿puede la Corte ordenar la situación de los traslados en la Argentina? ¿Por qué considera que la Corte debe fallar a favor de los tres jueces? Fundamentalmente porque sería un modo de confirmar la posición de la Corte, que fue claramente expresada en dos acordadas, la 4 y la 7, con motivo en el 2018 de la decisión sobre tal traslado por parte del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál va a ser el alcance del contenido que va a tener el fallo? Eso no lo sé. Sustancialmente me parece que va a resolver la situación de las tres personas.
Bueno, completo como para entender la historia, ¿no? De lo que está pasando. Hoy tiene casi, te diría, el último capítulo de esta historia. Exactamente, Fer. Y es importante resaltar esto, digamos. Son 3 jueces que estuvieron o están vinculados a cuadernos de la corrupción, cuadernos de las coimas, ¿no? Digo, Bruglia y Bertuzzi, bueno, fueron primero quienes confirmaron todo lo actuado por Claudio Bonadío en el marco de la investigación. Y bueno, Castelli es el juez al que le llega al tribunal el caso para juzgar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, para enmarcarlo también, que eran 10 jueces los que inicialmente el oficialismo cuestionaba sus traslados por no haber tenido acuerdo del Senado, pero bueno, después corrieron distintas suertes, 7 decidieron ir al Senado desde el primer momento, ellos 3, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sobre el que vamos a tener definiciones en los próximos días, decidieron judicializar su situación y así llegamos al día de hoy. Sí, lo voy a saludar a Félix Lonigro para que hablemos con él. El doctor Félix Lonigro es un especialista en Derecho Constitucional. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, tengo entendido que para vos esto termina siendo igualmente un desplazamiento, pero a futuro. Sí, claro, porque, a ver, estos jueces han perdido inamovilidad. O sea, la Corte con este fallo lo que hace es decirles, bueno, ustedes están bien trasladados, pero son provisorios. Entonces, a los cargos que tenían antes no vuelven. Al que tienen ahora son provisorios. Preséntense, exhorta al Consejo de la Magistratura, el tribunal, a hacer un concurso. Estos tipos se van a presentar seguramente, pero con una suerte esquiva, porque cuando el Consejo, por más que salgan primeros, el Consejo hará una terna, le elevará al presidente, el presidente ni los va a nombrar. Y si el presidente los nombra, el Senado oficialista no los va a acordar, no le va a prestar acuerdo. Con lo cual, lo que han hecho con estos jueces en la práctica es decirles, dentro de un tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, unos meses, el tiempo que le lleve al Consejo de la Magistratura a armar el concurso, después de ese tiempo ustedes quedan afuera del Poder Judicial. Es una suerte de remoción de hecho, porque, insisto, por más que estos jueces ganen el concurso, el presidente no está obligado, cuando le presentan la terna, a elegir al primero. Claro. Le presentan una terna porque puede elegir a cualquiera de los 3. Así que, sí, perdón. ¿Usted cree, digamos, que con esta decisión la Corte se desdice de lo que dijo en las acordadas 4 y 7 del año 2018, donde se había expedido sobre los traslados? La reescriben las acordadas. Es decir, lo que ahora los jueces dicen es, bueno, pero nosotros dijimos que no hacía lo que los jueces, lo que la Corte dice respecto de esas acordadas es, nosotros en su momento avalamos los traslados y dijimos que no hacía falta un acuerdo del Senado. Nunca dijimos que eso fuera definitivo. Esto es lo que están diciendo ahora. Entonces, evidentemente, a mi juicio, lo que están haciendo es reescribir esa acordada y en algún punto esto es volver sobre sus propios pasos. Yo creo... Sí. Que es un fallo eminentemente político, digamos, porque digo, podrían haber decidido también removerlos ahora mismo y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué cree que encuentran esta solución? Porque removerlos ahora mismo, o sea, decir que estos traslados no son válidos es una abierta contradicción con las acordadas que dictaron en su momento. O sea, eso hubiera sido escandaloso. En cambio ahora dijeron, bueno, le vamos a dar la razón a Bruglia y a Bertuzzi, la razón hasta cierto punto, por un tiempo, y de paso al gobierno le vamos a decir que también le vamos a tender un puente, porque en definitiva el gobierno, si apura el concurso en el Consejo de la Magistratura, en donde tiene mayoría, de pronto va a poder reemplazar a estos jueces. O sea, que es un fallo salomónico que en principio apoya a los jueces, pero en realidad los perjudica, porque les quita inamovilidad. La última en 2 segundos nada más. Estos jueces se van a ir de donde están ahora. No pueden volver a donde estaban antes. Si no ganan el concurso, no pueden volver al lugar del cual lo están sacando en este momento. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? ¿Qué? ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Y quedan fuera del Poder Judicial. ¿Quedan afuera? Y claro, porque se van a presentar a concurso. Van a ganar, no los van a designar. ¿Pero no pueden volver al trabajo anterior? No, porque en esos cargos ya hay otros. Pero entonces, ese concurso se había frenado, el de los cargos anteriores. ¿Cuál? ¿El de los cargos donde estaban ellos? Donde estaban ellos, sí. En el Tribunal 4. Perfecto, si el concurso de esos tribunales avanza, se podrán presentar en esos concursos también. Claro, pero quedan afuera, tienen que empezar a jugar el partido de vuelta.
Exactamente. Les han quitado estos O jueces. sea, los eran echaron como inamovibles. jueces entonces. A futuro. A futuro. A futuro. Bien. Es así, es insólito, pero es así. Félix Lonigro, gracias, Un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Seguramente un fallo que va a dar mucho para analizar y para cortarse si a futuro. Sí, totalmente, Fer. Digamos, el camino de ellos recién termina ahora en la Corte, pero la polémica va a seguir y habrá que ver qué es lo que deciden ellos, ¿no? Bruglia está, por ejemplo, en edad de jubilarse, si así lo quisiera, no así Bertuzzi, pero bueno, ahora se empiezan a abrir muchas variables para ellos. Bien, gracias. Bueno, información internacional, decíamos, hoy en Supermartes en Estados Unidos, una elección que define más que un voto. Y está Diego Laje con una cobertura especial sobre este tema, trabajando desde hace bastante. Y mañana con programación especial que va a empezar desde las 12 del mediodía. Diego, ¿cómo te va? Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Estamos, por supuesto, preparando toda esta cobertura para estas elecciones tan, pero tan inusuales. ¿Por qué? Porque las mesas abrieron oficialmente para votar hace 6 horas, a las 8 de la mañana, hora argentina, a las 6 horas del este de Estados Unidos. Y ya, antes de que abran, ya había votado más del 70% del padrón, de lo que llamamos el padrón en Argentina. Aquellos votantes que están registrados para votar en Estados Unidos, tenés que registrarte para votar. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay estados donde, como Montana, por ejemplo, donde ya se superó la cantidad de votantes que votaron en 2016, antes de empezar el día de elecciones, Fernando. Claro, con el voto anticipado. Exacto, con el voto anticipado, el voto por correo. El voto anticipado ya había Florida, votado más gente que en la última elección. Ya superaron el 90%. Claro. Una situación absolutamente increíble, fuera de serie, totalmente fuera de cualquier parámetro. Y por eso todos los analistas coinciden en decir, bueno, tenemos estadísticas, tenemos predicciones, tenemos modelos que nos dicen que Biden va a la cabeza, pero nunca hemos visto un escenario electoral como este, con tanta participación en un país donde, recordemos, el voto es absolutamente optativo, Fernando. Está muy bien. Mirá, y ahí vemos, ¿no?, cómo va votando la gente en las filas, tranquilo por ahora, pero la verdad es que se espera que pueda haber lío, ¿no? Sí. Ayer te informé que Washington DC estaba viendo sus comercios, sus vidrieras tapiadas, cubiertas con madera en caso de que haya algún incidente. Esa práctica se está extendiendo a muchas otras ciudades de Estados Unidos. Te cuento que ya Nueva York, también el centro de Nueva York, amaneció este martes con muchas vidrieras tapiadas. Están temiendo que en este escenario donde, por ejemplo, muchos estados no van a entregar un conteo final hasta dentro de 48 o 72 horas después de cerrado el comicio esta noche, en este escenario, hoy, martes, el mayor riesgo es que algún candidato declare una victoria que después se dé vuelta. Ahora, Diego, conteo. o sea, pero algún candidato podría hoy declarar una victoria en base a boca de urna, no porque vaya a haber resultados. Exacto. Y el problema del boca de urna es que es literalmente un boca de urna. Es una persona que fue a votar, pero el 70% de tus votantes no fueron a votar. O sea, el valor de un boca de urna es realmente muy bajo, para decir algo simple. O sea, no sirve para nada lo que la gente diga cuando sale de votar, y lo que los encuestadores están levantando en este momento es un dato casi anecdótico. Tenés el 30% del padrón que te va a contestar los bocas de urna. Puede ser cualquier cosa en esa encuesta, y a eso se suma un dato fundamental para tener en cuenta. La mayoría de los que votaron anticipadamente votaron por los candidatos demócratas, o sea, por Joe Biden, y después, respectivamente, sus senadores y las otras elecciones que hubo locales. Y la mayoría de los republicanos van a votar en forma presencial. Entonces el boca de urna te va a dar que ganó Donald Trump por afano, con lo cual no es representativo de nada, porque Diego, solamente el 30% del padrón que se puede llegar a presentar hoy, el 70% ya se presentó, ya votó, ya lo hizo, y en muchos casos empezó el escrutinio. Esto cambia estado a estado, recordemos, hay 50 estados, hay 50 formas de votar. Pero en Florida ya comenzó el escrutinio, se publica entre esta noche, mañana, etcétera, y otros estados como Pensilvania, que es el que se cree que va a definir la elección,
empieza a contar los resultados después de recibir la última boleta fechada hoy. Eso quiere decir que vos hoy vas al correo, te sellan la boleta con el sello de hoy, 3 de noviembre. El tiempo que tarda la boleta en viajar hasta el centro de cómputos, 2 días, ponele, y después se empieza a contar. Entonces el resultado en Pensilvania, justo uno de los estados más complejos, con mayor cantidad de electores, mayor capacidad de decisión, el estado que se cree la madre de todas las batallas electorales, no va a tener resultados por al menos 2 días. Diego, así que en este momento tenemos que sentarnos y pensar. ¿Podemos esperar un desenlace similar al de 2016, cuando Hillary Clinton terminó sacando más votos, pero finalmente no fue elegida presidenta de la Nación por todo lo que tiene que ver con este sistema de elección indirecto? Bernardo, ese es el punto fundamental que todo el mundo está discutiendo en este momento. ¿Por qué? Porque nadie duda de los estadísticos, de los encuestadores. No hay una duda que Joe Biden gana el voto popular. Eso está, te diría, traduciendo en inglés, fuera de la cuestión. Nadie duda que los demócratas ganan el voto popular. Pero, y el diablo mete la cola acá con el sistema electoral estadounidense, que va por colegio electoral, primero, después cada voto cuenta a nivel estadual, o sea, la mitad más uno te lleva a todos los electores de ese estado, y si vos ganás como republicano o como demócrata 4 o 5 estados claves, te quedás con la presidencia. Por eso, en este momento, la preocupación máxima que tienen los analistas, los demócratas, Joe Biden, que en este momento está esperando los resultados, por supuesto, en su casa en Connecticut, está allí diciendo, bueno, ¿qué pasa en 4 o 5 estados? Wisconsin, Pensilvania, Ohio y Florida, por supuesto, una súper clave que hay que tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con esos votos? Que algunos no me voy a enterar por 2 o 3 días. ¿Qué pasó? Primero. Y segundo, lo otro que hicieron fue que a nivel electoral hicieron un enorme cambio de estrategia. Tan es así que Florida, el Diego, estado vamos que a hacer una decidió cosa. la presidencia por George Bush en su momento, vio una fuerte estrategia demócrata a favor, a la búsqueda de los adultos mayores, que son generalmente republicanos, y una general estrategia de los republicanos en búsqueda del voto latino, que en general votan por los demócratas. Así que realmente todo un escenario invertido. Diego, vamos a hacer una cosa. Déjame hacer una pausa breve. Hacer una pausa. Así puedo saludar a Domitila del Hacha, que está en Nueva York. Domitila, ¿cómo te va? Hola Fernando, muy buenas tardes. Hola Diego, a todo el equipo allí de La Nación Más. Como recién los he escuchado, hoy finalmente llegamos al día de las elecciones en los Estados Unidos. Por fin la gente, decimos, ¿llega a las urnas? No, la gente ya viene votando hace muchos días. Histórico es el récord de este voto anticipado. Casi 100 millones de personas han votado, lo cual deja a esta elección como una récord no solo en adhesión de votantes, sino también en que es muy probable que el caudal de votos que ingresó de forma anticipada supere al caudal de votos que va a estar hoy de forma presencial. Atrás mío ven una escuela, aquí hay muy poquita gente, la verdad es que la mayoría de las personas en el estado de Nueva York han votado de forma anticipada, como así también lo hicieron en Pensilvania, los escuchaba hablando. Pensilvania, para darle una idea a la gente, comparado con la elección de 2016, llevó el total de sus votos anticipados a un número 10 veces más grande. Ese total de votos ya nos da a entender, nos da la pauta de que va a tardar muchísimo este recuento. Es decir, que es muy probable que, como bien charlaban recién, los resultados no lleguen esta noche. Hay que ser pacientes y es muy importante también qué es lo que van a hacer o decir los candidatos en este contexto. ¿Qué hicieron hoy los candidatos? Trump, después de lo que fue una frenética carrera por el Midwest, o sea, el centro-oeste de Estados Unidos y el sur y Pensilvania, claro, lo vimos hoy, esta mañana, en una entrevista con Fox News, algo que repite, algo que ya hizo en 2016, el día de las elecciones, aquel 8 de noviembre. ¿Qué dijo hoy Trump, que es muy importante? Solo cuando haya una victoria podré cantar los resultados. No hay razón para jugar juegos. De esta manera despeja un poco el escenario que se había planteado estos últimos días, esta posibilidad de que Trump anticipe
una victoria antes de que estén todos los resultados. Lo que sí sabemos, y también dijo el mismo presidente, no hoy, pero en los últimos días, es que tiene un equipo de legales preparándose para ir a batallar a la Corte la decisión de contar votos después de este 3 de noviembre, o sea, después del día de las elecciones propiamente dichas. ¿Por Ahora, qué quiere hacer Domitila, esto? Sí. a ver, esto que dijo Trump con la cadena Fox ahora, da un poco marcha atrás y por ahí genera o desinfla un poco la posibilidad de incidentes, teniendo en cuenta que era el propio candidato Trump, ¿no?, el que estaba alimentando un poco esto, diciendo yo me voy a proclamar ganador hoy, ni bien terminan las elecciones. Absolutamente, lo que vemos es una señal de quizás apaciguar un poco las aguas. El clima ya de por sí en Estados Unidos está muy tensionado. Sí. La rivalidad entre demócratas y republicanos es súper caliente y lo que estamos viendo principalmente en grandes ciudades es lugares vallados y preparándose para saqueos, manifestaciones, disturbios, violencia. Así que un mensaje del presidente en este tono un poco más conciliador o tranquilo es muy importante para bajar y calmar un poco toda la situación. Bien, Diego, estás escuchando, ¿no? Sí, atentamente, Domitila, y me queda una pregunta que escuchamos desde varios puntos de Estados Unidos, que las colas en las armerías eran largas para comprar munición y armas. Quiero saber si has podido ver algo en Nueva York, has podido ver allí en la zona armerías, gente acercándose a comprar armas, municiones, porque parece realmente un escenario apocalíptico en algunas partes de Estados Unidos. Lo que contás está muy bien y es cierto, hay récords según medios locales de ventas de armas y de hecho, para contar una curiosidad, Walmart, que para quienes no saben es una cadena enorme de supermercados que vende armas en los Estados Unidos, decidió sacarnos de vidriera a las armas, porque era tal el nivel de compra-venta que había de armas en este momento que han decidido que justamente para calmar el clima, sacar de las vidrieras. Es decir, si uno tiene una licencia y quiere comprar un arma a Walmart, lo puede seguir haciendo, pero ya no lo va a encontrar más colgada en una vitrina del supermercado. Particularmente en Nueva York, ese clima no se vio, se ve más que nada en el centro oeste de Estados Unidos, sobre todo en lo que son los votantes con mayor afinidad al presidente Donald Trump. Y lo que dicen es justamente, yo me quiero armar para protegerme, si hay disturbios no quiero que a mí no me pase nada, no quiero que a mi familia no pase nada. Es una, si se quiere, político-costumbre muy propia de este sector de la ciudadanía estadounidense. Esperemos que también de vuelta ambos candidatos den discursos que lleven a la paz, no a la violencia o al clamor de la gente en las calles. Ahora, Domitila, lo que está pasando también es, seguimos hablando de supermartes porque así está establecido y la historia estadounidense lo determinó y es el supermartes, ya está conocido, siempre. Pero la verdad que es un martes súper desinflado, porque la verdad que el voto de hoy no cambia absolutamente nada, teniendo en cuenta que la mayoría ya votó, la enorme mayoría ya votó, más del 70%, y sobre todo en estados como Florida, Pensilvania, que son los estados que definen, también tuvieron ya un alto porcentaje de voto adelantado. Absolutamente. Lo que igual sí estamos viendo, Fernando, es que la gente que se acerca a las urnas hoy día de las elecciones es principalmente republicana. Es esta ola roja o marea roja de la que tanto habló el presidente Trump. ¿Y por qué delineo este paralelismo? Porque justamente este tipo de electores son electores que no le temen al virus, es por eso que no han sentido la necesidad de votar por correo de forma anticipada para evitar las grandes masas de gente yendo a las urnas. En varios estados como Pensilvania, hoy todavía sí hay largas colas. Nueva York, por lo menos aquí en el centro de Manhattan, no es el caso, está todo muy tranquilo. Nada que ver con lo que fueron los últimos días que vimos en Madison Square Garden, colas de 3, 4 colas. Hoy la verdad es que el clima es otro y como bien decías, la mayoría de los votos ya fueron emitidos y muchos de ellos ya van a empezar a ser escrutados. Esta tarde sería a las 7 horas de este, 9 de la noche hora argentina, vamos a tener los principales resultados del voto por correo en la Florida. Esto va a ser un dato muy importante, estos votos ya empezaron a escrutarse en los últimos días y los primeros que van a ingresar van a ser estos porque se cuentan de esta manera. Es decir, que lo primero que vamos a ver de la Florida muy probablemente sea una tendencia al triunfo del candidato Joe Biden,
Habrá que dejar pasar las horas para ver cómo continúa, Claro. pero sin duda, si según los grandes medios y analistas aquí, la Florida podría llegar a ser uno de estos estados pendulares o el primero de los estados pendulares en arrojar resultados en esta noche de elecciones. Diego. Hay una pregunta que queda siempre en el aire y es, estos estados pendulares, sabemos que Florida va a estar entregando los resultados temprano, pero después el resto de los estados pendulares, Pensilvania va a entregar muy tarde y los otros, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo se espera? ¿Cómo se siente la cosa ya, Domitila? Tenemos de todo, mira, para ir con un poco de datos así no los mareo, pero por ejemplo, hoy que sepamos vamos a tener un avance de datos de Florida, Carolina del Sur, Delaware, Nebraska y Hawái. Estos supuestamente van a ser los estados que vamos a tener principalmente resultados. Ahora, en estados como Michigan, Georgia, Texas, que son muy significativos para esta elección porque están en el límite entre pendulares o inclinándose para un candidato para el otro, vamos a tener resultados, pero no significativos. Es decir, por ahí tenemos una gran masa de resultados de lo que es el escrutinio del voto presencial de hoy, pero no del voto por correo. Entonces, si nos dejamos influenciar solo por esos resultados, vamos a estar viendo media película, no vamos a estar viendo todo. Bien, está muy bien. Ahora, esta historia, estamos hablando mucho, ¿no? Esta historia, ¿cuándo va a tener un final? ¿Cuándo es la última palabra, teniendo en cuenta o pensando en que no va a llegar a la corte con algún conflicto y demás? ¿Cuándo se va a saber si es que los votos marcan claramente un ganador y hay un perdedor que lo admite, ¿no? ¿Esta historia cuándo termina? Fernando, me parece que esa es la pregunta que se hace toda la ciudadanía en Estados Unidos y la respuesta va muy aparejada con el que reciba la mayor cantidad de votos y más rápido del colegio electoral. Ajá. Porque quizás Nueva York, California dan muchos votos, entonces desde ese lado Joe Biden ya tiene asegurado, si no me equivoco, Diego, corregime, pero creo que es alrededor de 60 votos del colegio electoral. Si así se empieza a acumular más, quizás no es ni siquiera necesario llegar a definir a casi esta media docena de estados pendulares que tenemos. Quizás ya solo con 3 se puede definir la elección. Será muy clave no solamente los resultados de esta noche, yo creo que recién para quizás mañana al mediodía o el jueves podamos tener un poco más de idea de hacia dónde van estos resultados del colegio electoral. ¿Diego? Sí, y entonces, cuando llegamos a cierto nivel, 270 es el número mágico en el colegio electoral, podemos empezar a decir que hay una presidencia consolidada, pero después está todo esto que decías, Domitila, de los equipos de abogados que van a salir a impugnar votos por todo el país para ver si pueden dar vuelta a la elección. ¿Esto, en tu opinión, termina en la Corte Suprema o se puede definir antes? Según analistas, para no ponerlo en mi propia voz aquí en Estados Unidos, dicen dependerá mucho de si ese 270 es muy parejo o no. Es decir, si nos remitimos a un Florida año 2000, lo que vamos a tener es litigio. Eso es claramente asegurado. Ahora, si un candidato supera con así mucha más distancia el número de 270, quizás esta discusión ya no llegue tan lejos. Realmente es un gran interrogante y algo que lamentablemente conoceremos en las próximas horas, próximos días. Bien. Perfecto, Domitila, gracias. Es línea abierta para tu posición. Nos llamás en cuanto haya novedades. Por supuesto, la cobertura especial de La Nación Más de las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Chao. El dólar y las novedades de la semana. Un dólar que ahora no encuentra de vuelta un piso firme. Es así, Bernardo, ¿no? ¿Cómo quedó? Así es, Fernando. Séptima ronda consecutiva de baja del dólar paralelo. 164 pesos está el blue cotizando en este momento, cuando todavía queda un poquitito de margen para ver si hay algún movimiento más durante el día, pero estamos hablando de una caída de 31 pesos en los últimos 10 días, los últimos 7 días hábiles, como te decía, porque hace 2 viernes, no el viernes pasado, el viernes anterior, había cerrado
en 195. Pero bueno, va recuperando por lo menos el ritmo que el gobierno quería imprimirle a partir de una serie de medidas que tomó en los últimos días y está cotizando, como decíamos, a 164 pesos. Bueno, obviamente vamos a seguir de cerca, ¿no? Este número de $1 que llegó a cotizar 195 pesos en un momento, ¿no? Sí, era como bien lo definieron muchos economistas, vos lo has mencionado acá, recuerdo a Daniel Artana que lo ha dicho, dólar pánico total en ese momento y hoy $1 todavía a niveles muy elevados, con una brecha cambiaria realmente muy grande, porque recordemos que el oficial está a 84 pesos, pero $1 más parecido, el paralelo a lo que pretende el gobierno nacional. Bien, perfecto. Esta es la novedad del dólar, ¿eh? Después lo vamos a seguir, obviamente. Ustedes saben que, cambiando de tema, ustedes saben que el gobierno mandó en forma secreta, después se supo que de secreto tenía poco, a la viceministra de Salud a Rusia. Y la viceministra de Salud en Rusia, que fue con una comitiva, después se supieron algunos nombres de los que viajaron, volvió con una vacuna bajo el brazo. La vacuna rusa. O un preacuerdo, una precompra. Eso no está claro todavía, si hubo una precompra, digamos, esperando que esté la vacuna, o si ya hubo una compra esperando para cuando esté la vacuna, más allá de la efectividad. Claudio Santamaría, médico, está con nosotros. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, vos sabés que yo escuchaba a Alberto Fernández, al presidente, decir, bueno, ¿desde cuándo la vacuna tiene ideología, no? Obviamente en referencia a que es la vacuna rusa y no la de Oxford y todo eso. Ahora, más allá de la ideología, ¿es una vacuna que tiene probada eficacia? No, no tiene probada eficacia. Yo te escuchaba con atención. Vos dijiste algo muy importante. La vacuna está en fase 1 y fase 2, una pequeña fase 3. Recordamos que una vacuna para estar aprobada tiene que superar la fase 3 e iniciar la fase 4. La vacuna rusa, una de las 3 vacunas, esta primera que usa el adenovirus de la gripe humana para introducir un pedacito del coronavirus y que eso genere inmunidad, en realidad son 2 adenovirus humanos que te introducen, estaría produciendo anticuerpos. Pero eso no está demostrado científicamente, por eso, como bien contás vos, ¿cómo dicen que va a llegar una vacuna en diciembre o enero y hablan de 25 millones de dosis, que en realidad son 12 millones y medio, porque la vacuna rusa tendría que tener 2 dosis, una al día 1 y una al día 21, pero todavía no está aprobada, por eso llama la atención el anuncio y se presta confusión y en vez de aclarar me parece que oscurece un poco. Claudio, a ver, una vacuna, cuando después de hacer todo el recorrido de prueba científica, tiene básicamente 2 pilares, ¿no? Una eficacia y la otra seguridad. No está aprobada la eficacia, pero eso se puede comprobar después de la fase 3. Ahora, la seguridad de que no va a tener reacción adversa, ¿durante cuánto tiempo hay que esperarla? Bueno, los rusos lo que han hecho, Fernando, es tomaron la experiencia, nosotros le llamamos plataforma, de este adenovirus humano que se usó para la vacuna del ébola en África. O sea, sabemos que aplicar estos virus, al menos de la forma anterior, no produce secuelas ni complicaciones. El problema es que ahora tomamos esa plataforma, ese transportador, para que se pueda entender fácilmente, le pusimos la proteína de superficie del coronavirus y eso es lo que estamos inyectando. Rusia solo publicó la fase 1 y la fase 2 en The Lancet, que es como la Biblia de la medicina, pero con muy pocos pacientes y muy pocos casos. No tenemos documentación científica que avale la fase 3, que está en desarrollo. Por eso me parece sorprendente que digan que van a llegar la vacuna en diciembre y enero a vacunar, cuando la vacuna no está aprobada. De hecho, hoy, vos lo decís muy bien, Carla Bisotti, la viceministra, salió a decir, bueno, si no funciona, no la traemos. ¿Para qué dijeron que la van a traer si todavía no está aprobada? Claro. Algo no cierra bien. Sí, por eso la discusión era sobre si era precompra o era una compra anticipada. Ahora, además, entrar en fase 3, ¿lleva cuánto tiempo? Digo, estamos a noviembre, ¿no? Y supongamos que está empezando la fase 3. ¿La fase 3 se hace en 3 meses? No, la fase 3, Fernando, bien lo decís vos, tarda de 6 meses a 2 años, porque vos lo que tenés que ver si trae complicaciones a corto plazo, los primeros 3 y 6 meses, y después a largo plazo, porque vos tenés que chequear, primero que no produzca complicaciones,
y como bien explicaste vos, que la vacuna sea eficaz, que produzca anticuerpos que permanezcan y te defiendan. Por eso, digamos, es llamativo esto, y lo que pasa es que el Congreso aprobó la semana pasada una ley que autoriza al Ministerio de Salud, de manera sorprendente, a comprar vacunas y a aprobarlas, aún sin tener la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, que no dio ninguna certificación, no solo a la vacuna rusa, sino a las 216 vacunas que están en experimentación. Ahora, Claudio, el mundo científico, acá, en Argentina, ¿aceptaría empezar a darse una vacuna que no tenga aprobada eficacia todavía o que no tenga culminada fase 3? Es más, es muy concreto, vos sos médico y a los primeros que van a vacunarse es a los médicos. ¿Vos te dejarías dar la vacuna? Bajo ningún concepto me daría una vacuna que está aprobada, ni ningún científico de la Argentina y del mundo. Yo he hablado con otros profesionales de otros países, científicos muy reconocidos, que nadie aprobaría dar a la población o aplicarse la vacuna. La vacuna está en fase de experimentación, se da a voluntarios con un consentimiento informado que hay que seguir porque no sabemos si la vacuna es eficaz. Parecería que es segura, que no trae complicaciones, pero no sabemos. Por eso llama la atención y que no esté publicado. ¿Cómo sabemos que una vacuna es eficaz y segura? Cuando está publicada y replicada por científicos. Hoy con la vacuna rusa claramente eso no pasa. Claudio, ¿pensás que el gobierno, como pasó con el caso de AstraZeneca, en este caso de la vacuna rusa, y también a futuro, puede estar probando, tratando de ver o de no casarse con ninguna vacuna y apostar a varias posibilidades? Sí, mira, ayer habló Ginés García y él lo que dijo que el gobierno está haciendo tratativas con 5 laboratorios diferentes, como bien decías vos, con Pfizer, con AstraZeneca, con la vacuna china, con la vacuna rusa, haciendo precontratos. El problema es que el Congreso le dio autorización al ministro para hacer precontratos sin que los argentinos sepamos qué tienen las vacunas y si alguna falla o tiene complicaciones serias, el Estado tiene que indemnizar. Con lo cual me parece una aberración que nos hagamos cargo de algo que estamos comprando que se supone que es para que la salud de la población esté mejor. Claro. ¿Hay una carrera en el mundo por quién consigue la mejor vacuna o la mejor fórmula? Digo esto porque, a ver, por ejemplo, la vacuna de la gripe común, cuando uno va a vacunarse, no pregunta si es la china, la rusa, la yankee. Uno va y dice, me da la vacuna contra la gripe y va la vacuna contra la gripe. La verdad que yo me acabo de enterar que hay tantos tipos de vacunas para cosas como estas, ¿no? Hay 216 proyectos en el mundo inscriptos en la OMS, 11 están en fase 3 y los precios de las vacunas, para que tengas una idea de qué estamos hablando, por eso hay lobby de muchos laboratorios, los precios de vacunas están, el más barato es la de Oxford, entre 3 y 4 dólares, y la más cara que sabemos hasta ahora es la de Moderna de Estados Unidos, que tiene 32 dólares, que esas las compró todos el gobierno de Estados Unidos. Han comprado vacunas que todavía no sabemos si funciona. La verdad que el manejo de la política no tiene que ver con la ciencia, parecen más anuncios que realidades. La ciencia avanza despacio y con seguridad. Ahora, Claudio, cuando decís que hay 11 de todas las vacunas que están probándose, están en fase 3, ¿significa que la rusa no es la más avanzada? No, está la de Oxford, la de Pfizer, hay 2 vacunas chinas, hay vacunas francesas, hay vacunas del laboratorio Johnson & Johnson, Moderna, hay varios proyectos de vacuna. De las 216, 11 están en fase 3, avanzados y publicados científicamente. Rusia, a diferencia de estas 11, solo publicó la fase 1 y la fase 2 con muy pocos casos. Ahora dice que va a vacunar 40.000 voluntarios. De hecho, se anunció que en Venezuela van a dar la vacuna cuando en realidad van a ser parte de la fase 3, van a ser voluntarios. En entrecasa diríamos son conejitos de India, claro, que van a probar si la vacuna funciona o no. Hay que diferenciar cuando vos sos voluntario con un consentimiento y cuando la vacuna está aprobada. Hay que decirle a la población claramente, la vacuna hoy no está aprobada. Porque la vamos a encontrar, pero no está. La verdad es que, digo, si van a vacunar acá y antes de que esté culminada la fase 3, lo cual vos me decís para el mundo científico es una locura y no crees que pase, pero estaríamos siendo nosotros parte de la fase 3 entonces. Tal cual, por eso hay que diferenciar. Yo me aplicaría una vacuna sin duda que esté aprobada, no participaría
de un proceso voluntario y hay que diferenciar. Por eso me parece que en un mes, para diciembre o para enero, no va a estar culminado porque Rusia, esto sí es oficial, está desarrollando recién la fase 3. Con muy pocos va a llegar a 40.000 voluntarios en 3 países, Venezuela, Rusia y los países árabes, pero tiene que hacer un seguimiento de esos pacientes de 3, 6, 12 meses y más para ver si tienen o no complicaciones. No es que la aplicás y al rato sabés si funciona o no. Bien. Claudio Santamaría, gracias. Un abrazo. Un gran abrazo, Fernando. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Bueno, a ver, ¿hay información de último momento con Diego Laje? Diego. Fernando, bueno, te cuento que tenemos más novedades de lo que viene pasando en Viena. Como sabés, anoche hubo un ataque en el que una persona identificada como un simpatizante de Al-Qaeda, un simpatizante de Estado Islámico, un extremista, uno de ellos que fue abatido por la fuerza de seguridad y antes de ser neutralizado, como dijeron las autoridades austríacas, dejó sin vida a 4 personas y ahí estamos viendo las tremendas imágenes. Lo que está pasando, te digo, hay 22 heridos, 6 de gravedad, para que tengas en cuenta, Fernando, pero lo que está pasando en este momento es que la red de información se agranda, hay operativos en toda Austria. En este momento se cree que hay al menos 6 cómplices, pero las fuerzas de seguridad austríaca están recorriendo el país en este momento y como estamos hablando. Te cuento una cosa que acaba de pasar, acaban de cerrar la frontera, las fronteras de Austria y pidieron a los países limítrofes que por favor pongan a sus equipos de migraciones en máxima alerta. Los servicios de información austríacos están compartiendo datos y están tratando de cerrar la red para atrapar a todos los involucrados con el tiroteo de ayer, que fueron múltiples y que hubo muchos ataques, pero que fue una reacción de las fuerzas de seguridad muy rápida que evitó quizás algo parecido a lo que pasó en París hace algunos años, donde hubo casi 150 muertos. Sí, claro. Digo, mira, esa es la corrida de la gente que además estaba tratando de escapar, ¿no? Todo el mundo tratando de escaparse, el atacante disparando contra unos bares, que había una gente sentada en la vereda, una situación muy confusa que podría haber sido mucho peor que solo 4 víctimas, mucho peor. Se prestaba realmente para un desastre mucho mayor. ¿Son 5 los muertos? ¿Cuántos muertos? 5 los muertos, sí. El atacante, más 4 víctimas. Más 4 víctimas. Sí. Y varios heridos, obviamente, ¿no? 22 heridos, 6 en estado muy delicado. Por eso estamos minuto a minuto siguiendo esta noticia. Puede, digamos, ampliarse el listado de víctimas en cualquier minuto. Bien, y ¿se sabe si esto es porque nadie se lo adjudicó todavía, ¿no? ¿El atentado? No, lo que se cree, Fernando, es que es un simpatizante de estas redes, al menos al que ya tienen identificado, otros simpatizantes de las redes internacionales de terrorismo, el atacante vinculado con Estado Islámico, pero no se entiende, no se cree que sea una persona que recibió órdenes directas de Estado, de algún operativo, algún líder, algún jefe de Estado Islámico que le haya dicho, hace tal cosa. Sí, lo que hay es un esquema de que ante estaba fuertemente armado, el que fue abatido estaba fuertemente armado, se habla de otros posibles atacantes con armas. Se piensa que hay una estructura logística que va por detrás, que es mucho más grande, que por el momento, por supuesto, no se pueden dar precisiones exactamente sobre qué. Lo cierto es que esta es una red que se está esparciendo por toda Europa ya en este momento. ¿Por qué? Porque ante semejante necesidad de logística, vos necesitas que te proveen la munición, las armas, que esas municiones y armas crucen fronteras, tiene que haber correos. Hay una preocupación internacional, no solo en Viena. Por supuesto, no solo en Viena, internacional, sobre todo a la luz de hace pocas semanas en Francia lo que viene pasando. Un ataque en Niza, un ataque en París, por supuesto fueron con arma blanca, con lo cual no generaron tantas víctimas, pero sí generaron, por supuesto, estupor a nivel especialmente en la comunidad educativa. Paty, que fue degollado por haber mostrado imágenes satíricas del profeta Mohamed. Y en este contexto de tremenda volatilidad, preocupación, una situación en la que la gente, por supuesto, está en altísima tensión, sucede esto. Por suerte, el número de víctimas quizás se queda solo en 4 más el atacante, quizás
los 6 heridos que están en peligro salen de peligro en las próximas horas, lo vamos a monitorear. Pero lo concreto es que hay mucha preocupación por toda esta ebullición de actividad militante, violenta, vinculada con ciertos sectores del Islam más militante. Esa es la peor preocupación que hay y, por supuesto, se está esperando que en cualquier momento haya novedades. Bien, Diego, volvemos con información internacional en instante nada más. A ver, hablando del dólar, recién veíamos, ¿no? Un dólar a 164, llegó a estar 192. Recuerden ustedes que el gobierno, con Guzmán a la cabeza, tomó algunas medidas desde hace bastante ya para tratar de controlar un dólar que se comportaba en forma loca y que saltaba por pánico. Lo primero no había dado resultado. Bajar retenciones, incentivar a que el campo liquide más para conseguir dólares, no había dado resultado. Después empezaron a tomar otras medidas, tampoco dio resultado. Después a los garrotazos, y así definieron al dólar garrote, lograron bajarlo y hoy están siendo 74. Pero ¿cómo está el campo? ¿Qué hizo el campo? ¿Liquidó o no liquidó? Está liquidando porque ahora ve que hay un gobierno que empieza a tomar otras medidas. Está Jorge Chemes en línea para hablar con nosotros, el presidente de CRA. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Bien, hay un poco más de confianza, hay necesidad de liquidar. En el gobierno dice que van a liquidar un poco más el tema de las exportaciones. Le diría de que lo que se pueda liquidar, la mayor proporción, está en manos de los exportadores, que son los que van a tomar la decisión. Seguramente les pueda interesar poder vender o liquidar. El productor en estos momentos es poco lo que tiene en su poder y con las últimas medidas de baja de 3% de las retenciones, ante la situación de inestabilidad no le genera un incentivo como para vender. Así que no creo por mi parte, esto lo pienso sinceramente, no creo por mi parte de que haya muchas más ventas por parte de los productores que lo que se ha dado hasta el día de hoy. O sea que está en manos de los exportadores ahora la posibilidad de que el gobierno consiga más dólares o no. Exactamente. Jorge, hace más o menos un mes nos habías planteado, y generalmente fue una declaración importante, realmente fue una declaración importante, que había muchos productores que estaban pensando en irse del país, por ejemplo Uruguay. ¿Cambió la situación en el último mes o sigue estando esa sensación o esas ganas de emigrar de muchos representantes del campo? No, la sensación continúa. Tal vez no se han dado decisiones concretas, a no ser los que ya tenían armado algún sistema de producción o comercial en los países limítrofes. Pero el ánimo de mirar hacia los países vecinos nuestros todavía existe. No han cambiado las reglas de juego ni se ha generado ningún cambio en nuestro país que genere yo les diría que un nivel de confianza, que es lo que hace falta básicamente. En la medida que no aparezcan medidas que generen una confianza cierta, todo el mundo va a estar mirando hacia los países vecinos. ¿Por qué? Porque hay políticas definidas, porque hay diferentes medidas que no asfixian o no agobian al productor para ponerse en marcha, y eso es lo que cada día los hace mirar con más interés hacia otros países. Jorge, ¿cómo seguiste toda la situación del conflicto de los Echeverre, puntualmente como representante importante del campo, vos y obviamente también Luis Miguel Echeverre? Con mucha preocupación porque les diría que esta decisión de avanzar sobre tomas de propiedades, sobre la propiedad privada concretamente, ya sea un campo, sea un terreno, la verdad que preocupa mucho porque creo que está por fuera de lo que es la idiosincrasia del argentino. En la Argentina siempre históricamente se ha trabajado, se ha puesto esfuerzo y la gente ha tratado de progresar para lograr materializar el poder tener su propiedad, la propiedad privada. Y si esto realmente es una decisión por parte del gobierno de avanzar en estas medidas, poco nos queda por analizar. Yo creo que va absolutamente en contra de las medidas que se necesitan para generar ese crecimiento y desarrollo. Hoy, ante situaciones como estas, lo primero que mucha gente tiene ganas es de irse y justamente lo que hablábamos recién, invertir en otro país. No se ve realmente
con buenos ojos esto que está ocurriendo. Creo y espero sobre todo que desde el gobierno haya señales contundentes de que realmente se repudia y que se está en contra de estas medidas. Bueno, Jorge, hubo... ¿Perdón? Sí, no digo que hubo señales contundentes. Hubo funcionarios que durmieron con los que estaban tomando en Entre Ríos. Sí, yo creo que sí, justamente eso es una señal contundente y que va en contra, porque el gobierno dice que repudia estos actos, pero ante mensajes, en lo hablado. Pero la verdad que lo tiene que mostrar con hechos, y los hechos muestran exactamente lo contrario. ¿Ustedes se reunieron con Frederick para pedirle que no haya funcionarios? Sí, nos reunimos, no recuerdo si el jueves de la semana pasada o miércoles, el jueves creo, y la realidad es que lo primero que le planteamos es exactamente esto que acabo de decir, que coincida lo que se dice desde el gobierno con los hechos. ¿Y ella qué les dijo? No, dijo que repudiaban desde el gobierno absolutamente, que estaban a favor de la propiedad privada, pero que también debíamos nosotros no poner en la misma bolsa todas las situaciones, que había diferencias. Yo creo que sí, que puede haber diferencias en lo que pudo ser Guernica y lo que pudo ser el campo de Chevere, pero lo que le transmití es que si bien eran diferentes a lo mejor, pero el efecto que produce en la gente es el mismo, que es la desconfianza, el miedo a estas situaciones. ¿Están teniendo casos de tomas o de intentos de tomas? Que yo sepa, hasta el momento no ha habido nada nuevo más que lo que hemos sabido a través de ustedes, de los medios, ¿no? Claro. A ver, digo, planteando ese tema, ese panorama futuro, ¿temen que de alguna manera se haya agazapado la situación o el contexto y que esto vuelva a recrudecerse en un corto plazo, quizás a fin de año, el año que viene, que esto pueda volver a activarse? Yo creo que las señales que se dieron desde el sector de productores, como el haberse manifestado y el haber mostrado claramente la posición, ha sumado, digamos, a favor de la defensa de la propiedad privada. Pero también los fallos judiciales, yo creo que las decisiones de los jueces han sido sumamente contundentes y han mostrado claramente que la justicia va a defender la propiedad privada. Y eso ayuda de alguna forma a tener un poco, no sé si llamarlo un poco más de calma, pero a estar un poco más tranquila la situación. Jorge, obviamente el campo tiene su realidad, pero gira en torno a la economía en general, ¿no? Y no solo a los precios internacionales. Mucho tiene que ver con el giro de la economía nacional en todos sus aspectos. ¿Cómo están observando la economía en general, la marcha de la economía y la decisión de este gobierno de tratar de llevar adelante una situación sin un plan definido? Concretamente, ¿cómo ves los próximos meses? Muy difíciles. Yo les diría de que creo que en materia económica y financiera van a ser meses o tal vez años complicados. A mí me gustaría que desde el gobierno se analice la posibilidad de que Argentina pueda tener un posicionamiento con ciertas y determinadas ventajas para que una vez empezando a transitar esta pandemia e ir mejorando, podamos abrir mercados y exportar más de lo que estamos exportando. Eso sería muy bueno porque Argentina tiene ventajas comparativas para hacerlo. Pero bueno, también dependemos de las decisiones de nuestro gobierno, que son las que definen el costo de producción interna. Si esto se define, puede ser un poco más aliviado. No obstante esto, de cualquier manera, yo creo que lo que viene va a ser bastante difícil y cuesta arriba para marchar. No te voy a decir con este gobierno, porque sería, ponerlo directamente en espaldas del presidente. Pero con este gabinete, con estos funcionarios, ¿vos crees que se va a poder? Yo creo que si se cambia la visión que se tiene, no solo del campo, sino del sector productivo en general, sí se puede. Yo soy un convencido de que las decisiones políticas no dependen de las personas, sino justamente de las decisiones políticas. Entonces creo que se puede llevar adelante siempre y cuando cambien la visión y el diagnóstico que tienen o el modelo de país que pretenden. Jorge, cuando termine el sistema actual de retenciones, esta baja progresiva que se hace hasta diciembre, ¿tienen miedo que o les preocupa que a partir de enero, febrero, venga algún martes 13 de rebote para el campo? Sí, el fantasma de las retenciones siempre está sobrevolando. Somos conscientes de que las retenciones son un recurso importante para el país,
pero es un flagelo muy alto para lo que es la rentabilidad del campo. Obviamente siempre estamos preocupados, como digo, porque que estén presentes y apelamos al gobierno a que se piense en diferentes medidas y no siempre estar mirando al campo como una fuente de recursos fiscales. Claro. Y lo que te quería preguntar, ¿hay algún panorama en cuanto a lo que tiene que ver diálogo entre ustedes y el gobierno y el Ministerio de Agricultura, sobre todo de cara a ese día después del 31 de diciembre? ¿Hay alguna reunión que estén hablando ya para el futuro? No se ha hablado de nada del futuro porque la verdad es que es muy difícil hablar del futuro en estos momentos y en las situaciones. Sí digo que las entidades siempre estamos abiertas al diálogo y estamos siempre en forma positiva para sumar y para colaborar. Pero obviamente esto tiene sus límites, que es el sostenimiento de la rentabilidad. En la medida en que el campo vea de que las medidas atentan contra la rentabilidad y favorecen la desaparición de productores, sin ninguna duda que vamos a ser mucho más contundentes en nuestras acciones, ¿no? El campo está unido hoy, la mesa de enlace tiene un hilo conductor común en la pelea que tienen que dar, ¿o hay diferencias? Está sumamente unido. El objetivo en común lo tenemos muy claro y lo compartimos las 4 entidades. Si podemos tener alguna diferencia de criterio en el camino, no es importante y no cambia el verdadero objetivo que, como recién lo dijimos, es el mejoramiento y el sostenimiento del sistema productivo argentino. Bien. Jorge Chemes, gracias por el contacto con La Nación Más. A ustedes, muy amables, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos quedan muchos temas, pero tenemos que hacer un corte también. Breve. Ya vamos a venir. Nos queda todavía volver a Estados Unidos para saber cómo está dándose el día de la votación. Pero no la votación, porque la votación se viene dando desde hace varios días. El supermartes, como le llaman en Estados Unidos. Dentro de un ratito, cuando volvamos. Bueno, la información internacional nos lleva inexorablemente a Estados Unidos, ¿no? Supermartes para Estados Unidos y esta elección entre Biden y Trump, que define muchas cosas más allá de lo que define en el propio territorio estadounidense. Diego Laje. Fernando Carnota, le cuento que en este momento ya ha habido algún que otro incidente. En Chicago hubo violencia en las cercanías de un centro de votación. Por el momento las autoridades, si bien están en máxima alerta, lo consideran un hecho aislado, no una generalización. Por otro lado, ya comenzaron los trámites legales en el estado de Pensilvania por parte del equipo legal de Trump para protestar, para decir, bueno, hay cosas malas, hay cosas irregulares que ya están empezando a causar problemas legales. Recordad, Pensilvania, el estado en el que todo el mundo está poniendo los ojos en este momento porque puede llegar a definir la elección. Así que en este momento, si bien no hay tensión generalizada, ya se están viendo los primeros hechos aislados que nos dicen, cuidado, atención con lo que pasa en Estados Unidos. Bien, mientras estamos repasando, ¿no?, las imágenes de la gente yendo a trabajar, ¿a qué hora cierra hoy el último lugar de cierre en Estados Unidos, teniendo en cuenta lo ancho que es, ¿no?, la diferencia horaria que tiene? Exacto, el último centro de votación va a cerrar en Hawái a las 9 p.m. hora de Hawái. Eso es ya mañana a la mañana de Argentina, porque recuerda que Hawái tiene 5 horas más. Así que eso hace que la elección sea muy larga. De todas maneras, Hawái no es un estado que define la elección. Es un estado muy pequeño en términos de electores. Lo importante pasa en la costa este de Estados Unidos, que está 2 horas detrás nuestro, y después el medio oeste, que está 1 hora detrás de la hora este. O sea, 1 hora de diferencia tenemos con el medio oeste de Estados Unidos. Esas son las 2 zonas horarias donde realmente están pasando cosas. Luego en la costa del Pacífico, con que tenemos una diferencia de 4 horas, si no me equivoco, California está mucho más definido. Podría haber alguna sorpresa, sería dudoso.
no se estaba discutiendo eso, pero hay estados en el noroeste, como el estado de Washington, el estado de Oregon, que podrían llegar a dar sorpresas. Esas serían de última hora y serían la mitad de la noche, en la madrugada argentina. Bien. Diego, lo voy a saludar a Andrés Malamud, politólogo, que ya está con nosotros. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Fernando. Andrés, a ver, nosotros decimos supermartes, Estados Unidos le dice supermartes, es el supermartes para ellos. Para nosotros, ¿es una superelección la de Estados Unidos? ¿Qué representa o qué significa para nosotros la elección de Estados Unidos? ¿Para nosotros como argentinos? Sí. ¿O como latinoamericanos? No, a ver, dame las dos visiones si querés, pero como argentinos te preguntaba, pero también como latinoamericanos. Entonces vamos a las tres partes. ¿Qué significa como seres humanos, como latinoamericanos y como argentinos? Dale. Como seres humanos es una votación importantísima, porque aunque sea la primera, la histórica, la más longeva de las democracias en el mundo, hasta ahora los 2 siglos de vida de la democracia de Estados Unidos se basaron en la esclavitud el primer centenio y en la segregación racial el segundo centenio. Por lo tanto, vamos a ver si es posible que el tercer siglo de la mayor democracia del mundo sea multirracial. Esto es lo que se está definiendo en esta elección, ni más ni menos. Si es posible que diferentes grupos étnicos convivan de manera democrática. Para América Latina no hay una respuesta única, porque el Canal de Panamá impone una frontera. Una cosa significa lo que Trump o Biden para México, América Central y el Caribe, y otra cosa para América del Sur, que tiene mucha más autonomía y mucha más presencia china. Y en cuanto a Argentina, tenemos un problemita particular y uno del vecindario. El problemita particular es que necesitamos un acuerdo con el Fondo Monetario. Y Estados Unidos es el principal accionista. Por lo tanto, de lo que decida el próximo gobierno, sea Trump o Biden, depende el futuro de nuestro país. E indirectamente, la estabilidad de Bolsonaro, el presidente del principal socio comercial de Argentina, depende de la reelección de Trump también. Si Trump pierde las elecciones, Bolsonaro pierde su principal apoyo internacional. Y por lo tanto, la democracia brasileña podría empezar a trastabillar otra vez. Haciendo, clarísimo, ¿no? Como siempre, haciendo un paralelo entre lo que está pasando con Bolsonaro, o la dependencia que tiene de este resultado del gobierno de Bolsonaro. ¿Qué pasa de acuerdo al resultado con el gobierno de Argentina? Vale decir, Argentina que está pendiente de un acuerdo con el Fondo Monetario y de una buena relación con el Fondo Monetario. ¿Le conviene que gane Trump, que ya es una administración que conoce la historia de lo que viene pasando con Argentina, o le conviene que gane Biden a ver si empieza algo distinto? Ninguno de los dos presidentes es definitorio, porque ninguno de los dos presidentes es un fundamentalista en este aspecto. Trump es un presidente transaccional, típico. Él va a ver qué gana con lo que le dan. Y Biden es un presidente, si llega a la presidencia, más multilateral, con formas más suaves. Pero los objetivos de la política exterior de los Estados Unidos se mantienen prácticamente inalterables. Competencia estratégica mundial con China y necesidad de estabilizar la región y que no se le vaya con China. Y por lo tanto a ellos no les conviene que Argentina explote. En principio está en el interés de los Estados Unidos, cualquiera sea el presidente, que las cosas se calmen. Andrés. En el patio trasero. Y por lo tanto, cuidarnos, siempre y cuando nosotros hagamos lo que nos corresponde. Claro. Andrés, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez hoy. Hola, Bernardo. Te quería preguntar específicamente la postura del gobierno argentino, ¿no? Porque en algún momento una de las principales críticas que hubo hacia el gobierno de Mauricio Macri fue haberse jugado quizás de antemano por Hillary Clinton en una elección que terminó ganando Donald Trump. ¿Cómo está el gobierno argentino en este momento actuando? Se supone o se sobreentiende que ideológicamente preferiría una victoria de Biden, pero ¿cómo hay que jugar y cómo está jugando? Este ejemplo es buenísimo, porque marca justamente el mayor contraste imaginable. El gobierno de Macri se jugó de manera ingenua por la candidatura de Hillary, que perdió. Y eso para Macri no tuvo ningún costo. Claro. Ninguno. Al contrario, cuando necesitó, Estados Unidos lo apoyó. Trump fue especialmente a Buenos Aires, al G20, en parte para hacerle un favor al amigo y coempresario Macri. Y además, cuando Argentina necesitó el préstamo del fondo, en 2 minutos salió. Por lo tanto, todo lo que haya hecho Alberto Fernández hasta ahora es irrelevante si se porta bien con el próximo presidente, sea este o el próximo. O sea, este o Biden, quiero decir. Así que se lavan fácil los pecados, cuando del otro lado hay intereses concretos. Es básicamente, de alguna manera, una postura, imagino, neutra, la que se tiene que mantener en estos casos, sobre todo teniendo en cuenta que quizás para nosotros es importante, pero claramente en la agenda de ellos no estamos, ¿no? Como Argentina.
Tal cual. Hubo una nota muy interesante publicada hace una semana por el principal asesor de Biden para América Latina. Y ahí decía región por región qué es lo que buscaban y qué es lo que ofrecían. Y Argentina no aparece. El Mercosur está mencionado, pero después la cita es a Brasil. Argentina es un país de los menos relevantes de una región que ya es poco relevante para los Estados Unidos. Lo único que les importa es que no entre China, no mucho más que eso. Diego. Sí, Andrés, ¿qué tal? Diego Laje. La pregunta que me queda es, lo único que les importa es que no entre China. Pero China ya entró. De hecho, en el affair, en el tema de mayor perfil que hemos visto, que fue 5G, Huawei, ZTE, etcétera, Argentina ya le prometió amor eterno a Huawei. Eso está por verse todavía. Y eso sí sería una molestia. De hecho, hace unos días Estados Unidos se molestó porque en Uruguay parece que van a construir un puerto con China. Mucha infraestructura no les interesa y sobre todo no les interesa que China entre tecnológicamente en la región. Y tienen mecanismos para hacérnoslo saber. Así que ese sería el único punto en el cual probablemente haya un enfrentamiento de intereses. ¿Cuál sería el mecanismo negociable. para hacernos saber? ¿De qué manera nos enteraríamos que hay mucha molestia con el acceso de Huawei al mercado, por ejemplo? Porque lo va a decir el embajador y va a salir en la tapa de todos los diarios. Es lo que hacen en todos lados. Lo hicieron en Portugal hace un mes. El embajador de Estados Unidos en Lisboa le dijo, ni se les ocurra que entre Huawei, porque ustedes no se defienden solos, dependen de la OTAN. Clarísimo. En la cara te doy. Y al mismo tiempo tenemos un presidente Trump que a la OTAN la ningunea, ¿no? Justamente. Ese es un tema muy importante, porque la OTAN fue lo que les permitió hacer frente a la amenaza soviética durante la Guerra Fría. Pero para Estados Unidos la próxima amenaza viene de China, y por lo tanto el Atlántico pierde prioridad. Lo que gana prioridad es el Pacífico, y ahí ya Estados Unidos está haciendo alianza con Japón, con la India y con Australia. La cuestión es que la que más puede perder con esta reorientación de la política exterior de Estados Unidos, cualquiera sea el presidente, es Europa, porque pierde prioridad también. América Latina no es la única ignorada a veces. Andrés, a ver, en este pragmatismo duro que practica siempre Estados Unidos, aparece Maduro también. ¿Da lo mismo que gane uno u otro para la posición que tiene Estados Unidos con Maduro? Muy interesante esa pregunta, un poco tramposa la respuesta. A ver. Porque Trump parece más duro. Y es más duro retóricamente, pero fíjense que fue el primer presidente que viajó a Corea del Norte. Y después de haber recibido a Guaidó en su discurso anual en el Congreso, elogió a Maduro porque él aprecia a los hombres fuertes. Así que Trump puede darse vuelta como un panqueque en función de la necesidad que considere más ventajosa en el momento. Por eso el pasado no importa. Lo que importa es lo que él requiere en ese momento. Biden en principio es más predecible. Pero cuidado, acá es muy interesante porque todos tendemos a ver un halcón en Trump. Y palomas en los demócratas. Pero Trump no inició ninguna guerra durante su mandato. Mientras los demócratas tradicionalmente inician más de una. Claro. Estas son las paradojas de la política norteamericana. Los blandos terminan siendo más guerreros que los duros. Bien. Y en ese contexto, a Argentina, que no existe, ¿no?, para el mapa estadounidense, ¿qué le conviene más en términos de la dinámica política nacional, ¿no?, tal cual está planteada ahora? El otro día lo escuchaba de Manuel Álvarez Agis, que dio una de las respuestas más concretas y al mismo tiempo más inciertas. Él decía que lo que importa es quién sea el próximo secretario del Tesoro, el próximo ministro de Economía de los Estados Unidos. Claro. Porque ese va a estar en el fondo, le va a dar las indicaciones al fondo sobre el próximo préstamo, el próximo acuerdo con la Argentina. Y el secretario del Tesoro no es el presidente, así que el mismo presidente puede tener diferentes estrategias y diferentes personas en ese cargo. Y no es lo que se está eligiendo ahora. Ahora se elige presidente y a nosotros nos importa el ministro de Economía. Es muy interesante pensarlo de ese modo, porque significa que tenemos margen, solo que el margen no lo definimos nosotros. Andrés, ya que te metí en política nacional, contame una cosa. Vos que sos un lúcido pensador, a mí me encanta escucharte, los análisis que haces. Siempre uno cuando te escucha dice, esto no se me había ocurrido. Y bueno, ¿por qué se me iba a ocurrir a mí? Si para eso está Andrés, ¿no? Ahora, tuviste 10 meses ya para pensar y analizar y observar el gobierno kirchnerista o peronista, o llamémoslo como quiera, al frente de todos. La dinámica interna que está teniendo la alianza Alberto-Cristina, ¿se está dando en los términos que la imaginaste? ¿La pandemia la regeneró? ¿Se están dando diferentes? ¿Nunca te lo hubieras imaginado así?
¿Cómo lo observás? Uno se imaginaba diferentes escenarios, pero lo que creíamos saber es la razón por la cual Cristina había elegido a Alberto. Y había una razón electoral, que Alberto podía juntar al peronismo y Cristina no, y una razón de gestión, que Alberto podía negociar con los empresarios y con Clarín y Cristina no. La primera misión fue cumplida. Alberto Fernández permitió que el peronismo se reuniese detrás de él y aglutinado ganó las elecciones. La segunda no está funcionando. Alberto Fernández, en vez de mantener esa autonomía que tenía de Cristina y que le permitía acordar con adversarios de Cristina, quedó demasiado junto con su vicepresidenta, y a veces se enfrenta con los grupos a los que debería seducir, y da la impresión de que esto es lo que ella le hizo notar con la carta. Ella es la que define a sus propios adversarios y después le dice: vos tenés el poder, acordá con ellos. Ah, pero mirá qué interesante, o sea que vos decís, en la carta Cristina le está diciendo: no seas cristinista, no te elegí para eso. Es precisamente esa la idea. Cristina al mismo tiempo lo empodera, diciendo: vos tenés el poder, y diciéndole a su tropa: él tiene el poder. Sí. Y se distancia de él, diciéndole: mira, todos estos son malísimos, y tu función es hacer un acuerdo con todos esos. Claro. Te elegí para ser bueno, no para ser como yo. Te elegí para hacer lo que yo no podía hacer, y lo que yo no quiero hacer. Claro. Eso es muy interesante. Cristina no tiene ningún interés en hacer el pacto con los malos, pero cree que el pacto debe ser hecho. Vos Le decís corresponde que... hacer el trabajo sucio, es la persona que ella puso. ¿Dirías que Cristina se corrió en el momento justo, cuando todavía pensábamos que iba a ser candidata, para poder ganar la elección, y ahora se está corriendo en el momento justo para que Alberto pueda reflotar su gobierno? Está intentándolo. En lo primero tuvo éxito, está claro. Alberto es presidente. Lo segundo, vamos a ver si funciona. Depende de lo que haga Alberto. Hasta ahora, veremos en qué la pasa. campaña, él fue un buen candidato. Bien. Tiene que demostrar que es un buen presidente. Andrés, como siempre, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias. Chao. Andrés Malamud. Bueno, seguiríamos, ¿no? Obviamente, siempre muy interesante hablar con Andrés, pero tenemos que hacer una pausa porque nos queda mucho todavía. Cuando volvamos, más información internacional y mucho de lo que está pasando acá también. Ya venimos. Transforma tu día. Dale vida. Con la combinación vibrante de notas de lavanda y jazmín, concentradas en un solo toque. Merece fragancias así de increíbles. Glade Toque. El poder de la verdadera fragancia. Creada solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada, no me ayudes. Y hasta cuando pensás que me estás ayudando, no me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Eleonora Cole conduce PM, de lunes a viernes. De 16 a 18, acá, por La Nación Más. No te lo pierdas, en La Nación Más. Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid Matamoscas y Mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. S.C. Johnson, una compañía familiar. Selectivo a la hora de comer, pero desde que le compraste esta lanchera, come todo lo que le pones dentro. Y ella también. Usa Raid mata cucarachas en aerosol que te protege por hasta 6 semanas. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson. Descubrí el nuevo Glade automático, repuesto económico, con verdaderas fragancias como notas de limón y hierbas, o notas de lavanda y vainilla.
para despertar tus sentimientos. Ahora con un pack económico de Glade automático, podés hacer cada día florecer y llenar tu vida con fragancias. Creada solo por Glade. Nuevo Glade automático pack económico. SC Johnson, una compañía familiar. El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Tan exigente como vos. SC Johnson, una compañía familiar. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. Lisoform. SC Johnson. Volvió el Black Carrefour. Del martes al lunes, aprovecha 2x1 en marcas de chocolates, golosinas y cápsulas de café. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, mermeladas y cuidado oral. Además, pollo congelado a 87 pesos con 50 el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar. Este es un paso adelante. Como cuando usas Raid. SC Johnson, una compañía familiar. Vamos a mostrar la imagen de un chico de 12 años. Un chico de 12 años que está esperando la reacción de una sociedad solidaria que reaccione ante lo que necesita. Omar Rayem, 12 años, sufrió una falla hepática y renal, por lo cual Omar está necesitando de manera urgente un trasplante de hígado para salvar su vida. Está internado en el hospital italiano. Su estado de salud en este momento es de extrema gravedad. La salud de Omar Rayem, de 12 años. Omar es estudiante de 7º grado en el Liceo Francés. Fue diagnosticado de una enfermedad autoinmune que obligó a su internación este sábado por un mal funcionamiento de su organismo general. Un chico que es muy querido por sus amigos y ahora en este momento sus familiares y sus allegados están esperando y apelando a la solidaridad ciudadana para salvar su vida. Los posibles donantes pueden ponerse en contacto con el INCUCAI o con el hospital italiano donde se encuentra internado y también con ese 0800 que tenemos en pantalla y que registra las llamadas de aquellos que puedan ayudar a Omar, este joven chico, Omar Rayem, de 12 años de edad. Bueno, ustedes saben que la información de la tarde, o una de las informaciones de la tarde, fue el fallo de la Corte sobre los jueces que Cristina quiere remover o quiso remover, y la justicia a través de este fallo de la Corte determinó que sean removidos pero a futuro, porque todavía se pueden quedar ahí, pero tienen que abrirse o tiene que abrirse un concurso del cual van a poder participar ellos también, pero para ocupar los cargos en forma definitiva. Ceci Devara, nuestra compañera, ya nos contó esto, pero ahora tiene más información. Ceci, ¿de qué se trata? Sí, Fer, porque bueno, a ver, empiezan a circular las primeras reacciones respecto de lo que decidió la Corte. Se habla de un enojo muy fuerte por parte de estos dos camaristas, que a partir de mañana habrá que ver qué es lo que hacen, Fer, porque a ver, ellos hasta hoy tuvieron licencia por parte de la Corte, luego de que se decidiera la apertura del Persaltum y demás. Con lo cual, mañana hay que ver si es que piden extenderla y la Corte lo concede o no. Y en base a eso, bueno,
hacia dónde van, digamos. Si dan un paso al costado, que es una de las opciones que algunos barajan por estas horas que empieza a tomar color, o bien si siguen de acuerdo a lo que dispuso la Corte. Perdón, Ceci, la especulación a esta hora es que entonces ellos se irían. A ver, podrían irse. Podrían. Con lo cual es un triunfo de Cristina, claro. Logró sacarlos, pero yéndose ellos. Es que yo te digo, Fer, en tribunales nadie lo está leyendo de otro modo que no sea como un triunfo, en cierta forma, de Cristina Fernández de Kirchner. Creen que esto... A ver, en la Corte, en la Cámara son 6 lugares, hay 2 salas, cada una de 3. Bueno, ya hay 2 lugares vacíos, que es en la otra sala, en la que hay un concurso y hay nombres de los que van a llegar para ser compañeros de Martín Irurzum, que es el único camarista que hay en esa sala. Ahora, ahí también lo que empieza a barajarse como una posibilidad, y eso es lo que hay que estar atentos a lo que va a pasar en el Senado de la Nación, es la posibilidad de que vuelva Eduardo Fara, que es un miembro histórico de esa sala y que había salido casi eyectado, te diría, en 2018, cuando firmó la excarcelación de Cristóbal López. Hay posibilidades de que Fara vuelva, si es que así lo dice el Senado, que vuelva a la Cámara Federal de Apelaciones. Ahí entonces está una de las vacantes, y después en la otra sala, en la que estaban Bruglia y Bertuzzi junto a Mariano Llorens, bueno, es la que por ahora está completa, pero que eventualmente habría un concurso. Pero sí, hay mucha molestia, hay una sensación generalizada de que lo que quieren hacer es un desembarco masivo del kirchnerismo en la sala, digamos, que tiene estos lugares en las 2 salas, tiene vacantes. Van por todo. Esa es la sensación. O por lo menos sí. esto es lo que esa es la sensación que está exactamente, Fer. Gracias, Ceci. Cambiamos de información. Atención que ya estamos por darte información de Diego Armando Maradona. ¿Cómo está la salud de Diego Armando Maradona? En La Plata está internado ya desde ayer y te vamos a contar cómo está minuto a minuto. Pero antes, Fer Rodríguez con una información de algo que pasó realmente insólito y trágico y por lo menos sorprendente allí en Quilmes. ¿Cómo te va, Fer? Hola, Fer, buenas tardes. Lo definiste perfecto. Un raid de locura y muerte en Quilmes, en la zona de La Cañada, en el oeste de Quilmes. Mirá, ayer, un poco antes de la 20, un hombre, Rolando Delgado, 40 años, salió dispuesto a todo. Él quería recuperar a su mujer, que hace 3 meses lo había dejado, Joana Alarcón, de 28 años, se fue con las 2 nenas, harta de que él la maltrate permanentemente, a tal punto que ella ya lo había denunciado por violencia de género, y te digo más, le habían dado un botón antipánico y el botón antipánico no andaba, eso lo llevó a ella a irse de la casa y buscar refugio en un vecino. Ayer, antes de las 20, Delgado salió a recuperarla, llegó hasta la casa donde estaba, dijo: yo quiero que ella salga porque me la llevo de acá. El dueño de casa, un hombre que colaboraba en una parroquia, San Cayetano, ahí en la zona de Quilmes, en una zona bastante deprimida, con gente muy humilde, intentó evitar que él entrara mientras la mujer, Joana, trataba de escapar por los balcones. ¿Qué hizo Delgado? Le dio 2 tiros en el pecho y lo mató ahí, nada más. Salió Delgado a buscar a su mujer en cualquier lado, fue hasta el lugar donde ella trabajaba, una peluquería a 3 cuadras, vio al dueño de la peluquería, lo baleó en el hombro y siguió, se subió a su auto, llegó hasta la comisaría porque pensó que ella podía estar ahí. Ella había estado el domingo ratificando su denuncia de violencia de género contra su ex marido, disparó contra la comisaría también, ahí hirió a 2 policías. Fue casi lo último que hizo, porque a 3 cuadras la policía lo persiguió y cuando estaba rodeado en La Cañada de Bernal, se disparó en la cabeza. Este hombre Delgado, de 40 años, está ahora internado entre la vida y la muerte. Se debate en el hospital Iriarte de Quilmes, en un hecho que fue una locura. Mirá, ahí tapado sobre unas bolsas de una obra en construcción, lo vemos, ahí vemos el revólver calibre 32 que usó para llevar adelante esta locura homicida. Él decía a los vecinos que el viernes le había dado un ultimátum, o le había hecho llegar un ultimátum a la mujer. 3 días y volvés conmigo, si no mato a todo el que se me ponga por delante. Bien. Una locura lo que hizo este hombre aquí. Gracias, Fer, hasta luego. Adiós.
a La Plata, donde está Diego Maradona y las novedades. Atención con la salud de Diego. ¿Qué está pasando con Diego Armando Maradona, que está internado todavía? Nacho Amonte, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Fernando? Lo que estás viendo, bueno, es una de las banderas que está aquí en la puerta de la clínica Ipensa, donde pasó la noche Maradona, donde en instantes nada más va a retirarse en la misma camioneta en la que ingresó en el día de ayer. Es mucha la cantidad de prensa que hay, también muchos hinchas de Gimnasia que están esperando la salida del técnico del Lobo, del equipo aquí de La Plata. Algunas novedades para contarte, de hecho información que están publicando periodistas en las redes sociales, tiene que ver con la posibilidad de que Maradona, al salir de aquí, Fernando, y esto es información que estamos terminando de chequear, pero bueno, proviene de periodistas que manejan mucha información, están muy cercanos al círculo íntimo de Maradona. Bueno, aparentemente al salir de la ciudad de La Plata se dirigirá a la ciudad de Buenos Aires para ser operado por un coágulo en la cabeza, Fernando, pero bueno, estamos tratando de confirmarlo con Matías Morla, con el equipo de comunicación de Diego. A ver, Armando esperá, Nacho, esperá. A ver, sí. Frenate un poco en esa información. Esto Sí. es lo que está circulando entre ustedes como información, está confirmado por los abogados de él, por familiares. Contanos un poquito más ese detalle. No, por eso lo estoy planteando en una situación potencial, Fernando, porque primero lo están publicando periodistas muy cercanos a Matías Morla, que es el abogado y es el jefe del equipo de comunicación y difusión del Grupo Maradona. Y además también aquí la prensa, sobre todo la prensa de La Plata, muy cercana también al 10 y también a este equipo de comunicación que te comento. Hace ya prácticamente un año que Maradona es técnico de Gimnasia de La Plata. Dan esta información, que es muy probable que Diego salga de aquí, que va a salir bien, en buen estado, como lo dijo hoy Leopoldo Luque, pero que de aquí volvería a la ciudad de Buenos Aires para ser intervenido. Es información que la manejamos en potencial porque aún no hay un comunicado oficial. Nadie se ha acercado aquí a la puerta de la clínica para confirmarlo a la prensa. Estamos todos esperando que esta camioneta que está aquí detrás de esta fila de camarógrafos y de esta fila de periodistas y de fanáticos del Lobo, bueno, finalmente le haga espacio para que salga Maradona. O sea que Repetimos, se la trataría... información es esa, no está confirmada. Nacho, se trataría de un traslado a la ciudad de Buenos Aires para volver a ser internado para una intervención quirúrgica. Exactamente, sí. Diego aquí entró con un cuadro de anemia y de, además también un cuadro de depresión también. En las últimas horas se ha conocido mucho acerca de los últimos días de Maradona. Ayer yo estuve dialogando con un periodista que conoce mucho Gimnasia de La Plata, que conoce mucho el fútbol de aquí de La Plata y que lo trata a Maradona hace ya un tiempo. Y él me decía que incluso Maradona estuvo algunos días encerrado en su habitación, sin salir, con un estado depresivo muy importante, sin comer, sin ingerir proteínas, y además también por el bypass gástrico que tiene, por la condición de salud de hipertensión que también tiene Maradona, por la alta cantidad de fármacos que el técnico de Gimnasia de La Plata tiene que consumir, además también de que muchas veces bebe alcohol, por más de que ahora la información, lo que nos acercan del círculo íntimo es que ha bajado la dosis de alcohol Maradona, pero el cuadro con el que entró aquí no tenía mucho que ver con lo que sí ya están publicando algunos medios, incluso medios deportivos de primera línea están publicando que Diego Maradona va a tener que ser operado de un coágulo en el cerebro. Eso es la información que está comenzando ya a circular, Fernando. En medios periodísticos especializados. En medios periodísticos especializados. Estamos tratando de confirmar si esta operación va a ser aquí en La Plata o en la ciudad de Buenos Aires. Ayer a última hora era prácticamente un hecho que Maradona iba a pasar la noche en el Fleni, en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente eso no se dio, el médico logró que Maradona se quede aquí haciéndose todos los estudios, esperando a que en el día de hoy pueda seguir con esta batería de estudios que le están realizando aquí. Maradona se quería ir, no se quería quedar a pasar la noche aquí en el hospital, se quedó a pasar la noche, querían que se quede a pasar todo el día de hoy y el día de mañana también. Eso finalmente no va a suceder. La camioneta de Maradona está estacionada aquí detrás mío y va a salir en cualquier instante. Y repito esta información porque es muy importante, está prácticamente confirmado, es prácticamente un hecho que Maradona va a tener que ser intervenido quirúrgicamente y aparentemente los motivos serían los de un coágulo en el cerebro. Bien. Igualmente el doctor Luque sigue explicando, ¿no? Que Diego no está crítico, que está mejor, con ganas de irse. Exactamente. Pero bueno, más allá de eso, los médicos estarían definiendo que tenga que ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires y para ser intervenido quirúrgicamente, lo que aparentemente sería
un coágulo en el cerebro. Mira, ayer el cuerpo médico de Gimnasia de La Plata pedía que Maradona vuelva a la ciudad de Buenos Aires y que sea internado en el Fleni. Ayer el cuerpo médico de Gimnasia de La Plata pedía que vaya a la ciudad de Buenos Aires. No sabemos bien qué fue lo que terminó decidiendo que pase la noche aquí. El médico Luque hará unas 3-4 horas dio un comunicado, un parte médico en el que informaba que Maradona estaba bien de ánimo, que incluso había caminado con el médico algunos pasillos del hospital, que se animó a hacer algunos chistes, que Diego decía ya me quiero ir y Luque le decía quédate un tiempo más, Diego, te queremos cuidar, tenés que recuperar la alimentación, el estado de ánimo, los niveles de hierro, etcétera, proteínas también que no estaba ingiriendo. Y eso es lo que forzó a que Maradona se tenga que quedar aquí. Pero esta es información que se está desarrollando en estos momentos, Fernando. Bien. La estamos manejando todos los periodistas aquí y estamos esperando una confirmación del equipo de comunicación de Maradona. Bien, Nacho, por favor, línea abierta con esta situación y vamos a vos urgente en cuanto haya movimiento, por favor. Cómo no, aquí estamos. Hasta luego. Ya vamos a volver a La Plata para saber qué es lo que está pasando con Diego Armando Maradona. Lo saludo al diputado Luciano Laspina. Lo saludo en esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo va, Luciano? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te voy a pedir 3 minutitos de paciencia nada más. Vamos a hacer una pausa y vamos a empezar a charlar. Hay varias cosas para hablar. Presupuesto, si es un dibujo o no es un dibujo. Y también si este dólar contenido a los garrotazos es una solución o no. Pero lo hablamos en unos minutos nada más, ¿puede ser? ¿Cómo no? Ya venimos. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. Lisoform. SC Johnson. Edición especial. Elecciones Estados Unidos 2020. La mejor cobertura de las elecciones en la previa y en la post. Y un programa especial el martes 3 de noviembre desde las 23. Inés Capdevila, Carola Gil, Diego Laje, Domitila del Hacha, Rafael Matus Ruiz, Julita Nazó, Juan Landaburu. Por La Nación Más. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada, no me ayudes. Y hasta cuando pensás que me estás ayudando, no me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos. SC Johnson, una compañía familiar. En Superviel diseñamos una aplicación para que puedan ingresar con el rostro, acceder a sus recibos, consultar fecha de cobro y extraer dinero sin tarjeta de débito. Ser el primer banco de Argentina en tener una app pensada para jubilados. Eso es Human Banking de Superviel. Transforma tu día. Dale vida. Con la combinación vibrante de notas de lavanda y jazmín. Concentradas en un solo toque. Merece fragancias así de increíbles. Glade Toque. El poder de la verdadera fragancia. Creada solo por Glade. SC Johnson, una compañía familiar. Estás un paso adelante. Como cuando usas Raid. SC Johnson, una compañía familiar. Volvió el Black Carrefour. Del martes al lunes, aprovecha 2x1 en marcas de chocolates, golosinas y cápsulas de café. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, mermeladas y cuidado oral. Además, pollo congelado a 87 pesos con 50 el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar.
Nueva Ziploc con sellado inteligente. Frescura inmejorable para más comidas. Tu aliado perfecto para acompañarte en casa. SC Johnson. Descubrí el nuevo Glade automático repuesto económico, con verdaderas fragancias como notas de limón y hierbas, o notas de lavanda y vainilla, para despertar tus sentimientos. Ahora con un pack económico de Glade automático, podés hacer cada día florecer y llenar tu vida con fragancias, creadas solo por Glade. Nuevo Glade automático pack económico. SC Johnson, una compañía familiar. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, comprimido Power. Protección total. Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Juegos que parecen campeonatos. Sueños de bailarina. Contá con Lisoform, que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2, para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Hace que cada momento valga. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Novedades sobre la salud de Diego Armando Maradona, que está a punto de ser trasladado para ser intervenido quirúrgicamente. Nacho Damonte en La Plata. Nacho. Sí, ¿qué tal, Fernando? La verdad que la información aquí es mucha. Vamos a ponerla en claro también qué es lo que va a suceder con la salud de Maradona. Te comentamos que hace minutos nada más ingresó Alejandra Ojeda, la expareja de Diego Armando Maradona. Intentamos conversar con ella. Apenas le sacamos unas pocas palabras. No pudo hablar con Diego, según dijo ella, Verónica Ojeda, perdón, y no quiso confirmar si la operación se va a realizar o no. Pero lo que yo sí te puedo decir, que incluso también lo podemos ver publicado en el portal de La Nación, es que Diego Armando Maradona va a tener que ser operado por un edema en la cabeza y que bueno, por la información que me ha llegado a mí, sería en el Instituto Fleni en la ciudad de Buenos Aires, pero eso todavía no ha sido confirmado. De hecho, aquí la prensa está manejando esa información, pero no sabemos si va a ser aquí en La Plata o en la ciudad de Buenos Aires, o es un edema en la cabeza lo que tendría Maradona. Si uno chequea con médicos, con algún neurólogo, no sería grave, incluso sería algo parecido a lo que tuvo el ministro de Salud, Ginés González García, hace un par de meses nada más, pero bueno, es algo que se irá confirmando en los próximos minutos. Bien, la información ya la podemos ver publicada en la web de La Nación y efectivamente confirma que nuestros colegas de la web han hablado con personas cercanas a Diego Armando Maradona que le confirmaron que tiene que ser operado por este edema en la cabeza, que habrá que ver por qué se le formó, ¿no? Hace poco se cayó, ¿no? ¿Tuvo un golpe Diego Armando Maradona o yo estoy recordando mal? Pasaron muchas cosas en la vida de Diego últimamente. Lo poco que capaz podemos saber acerca de cómo está viviendo Diego en el country privado, en el barrio privado en el que está en la ciudad de La Plata. Hace muy pocos meses tuvo un hecho delictivo ese barrio privado. Incluso se habló fuerte de la posibilidad de que un integrante de la seguridad privada de Maradona con una identidad falsa haya ingresado a ese country y haya robado pertenencias incluso del propio Maradona. Después de eso, lo que te contaba en la salida anterior, Fernando, una depresión muy fuerte de Diego. La realidad es que, y esto es algo que compartimos creo que todos, las imágenes que vimos de Maradona el viernes en la reinauguración o la inauguración del fútbol argentino no fueron muy gratas, no se lo vio bien a Diego, muy desorientado, mal motrizmente. Y eso también tiene que ver con, primero, la relación que está teniendo con sus hijas. Hay comentarios muy fuertes de las hijas que han hecho en las últimas horas. La posibilidad de no poder juntar a su familia para su último cumpleaños, para el número 60. Y por supuesto está baja en la proteína, baja en el hierro y además también una fuerte anemia debido a la mala alimentación. Nacho, línea abierta. Nos llamás con urgencia cuando sea necesario. Hasta luego. ¿Cómo no? Le pido disculpas primero a Luciano Laspina, ¿no? Diputado nacional, que lo hicimos esperar unos minutos, pero la información era urgente allí en La Plata. Luciano, gracias por esperar. La pregunta era mía, por lo menos inicial. ¿Sirve $1 contenido a los garrotazos así? ¿Da resultado esto? Bueno, el gobierno tenía que hacer algo para cortar lo que era una espiral ascendente de los dólares paralelos que digamos que parecía no tener fin, y lo está haciendo obviamente sacrificando bonos que tiene en reserva el Banco Central
y el FGS de ANSES, digamos, ¿no? Que es el Fondo de los Jubilados, en una operatoria muy técnica que sería difícil de explicar, pero que obviamente implica de alguna forma vender deuda muy barata, digamos. Por cada $100 de deuda que tiene el FGS, está vendiendo esos bonos ahora a un precio de más o menos $33, digamos, ¿no? O sea, 33 centavos de dólar por cada lámina, digamos, que está vendiendo, de modo tal que eso es una operación bastante ruinosa en este momento. Pero lo hace a través de distintas técnicas que ha podido frenar. Yo creo que las expectativas habían quedado muy desancladas después de las medidas cambiarias del 15 de septiembre y las marchas y contramarchas del gobierno en materia cambiaria, y de alguna forma había que intervenir para ponerle un freno. Obviamente es un parche, digamos, es una medida temporaria que tiene que ir seguida de medidas de más de fondo, que tienen que llegar cuanto antes, porque el gobierno tiene pocas reservas para aguantar. En estos días ha empezado otra vez a comprar un poco de reservas, ha dejado de perder, pero los depósitos en dólares siguen cayendo y las reservas caen también por ese lado. Luciano, de modo tal que esto compra tiempo, pero no es una solución definitiva, por supuesto. Luciano, ¿tenemos que dar por despejado entonces el fantasma de una devaluación inminente, como pensábamos que podía darse hace un par de semanas? Yo creo que esto va a estar en el marco de la negociación que empieza ahora con el Fondo Monetario Internacional, donde el eje central de la discusión va a ser todos los días si conviene devaluar o no antes de ese programa, y va a depender mucho de la dinámica de estabilización de los dólares paralelos, que hoy se sostienen, como decía recién, de alguna forma artificialmente por la intervención del gobierno, en este caso vendiendo bonos, y frenar la sangría de reservas, digamos, que aún después de las medidas del 15 de septiembre eso no se logró. Y me parece que la discusión en torno al acuerdo con el Fondo Monetario, si se debe o no devaluar antes de ese programa para generar una corrección y reducir la brecha cambiaria, va a depender mucho de lo que pase en las próximas semanas. Yo creo que esta intervención que ha tenido el gobierno ahora, este giro de alguna forma a la ortodoxia que ha empezado a ensayar el ministro Guzmán, absorbiendo más pesos, devolviéndole pesos del Tesoro al Banco Central, emitiendo deuda dolarizada, lo cual de alguna forma le ata las manos al gobierno para una futura devaluación. A mi juicio también está indicando que el gobierno quiere condicionar al propio Fondo Monetario para que no lo fuerce una devaluación. ¿Por qué lo estoy diciendo? En la medida que uno emite un montón de instrumentos atados a la devaluación del tipo de cambio, como ha sido la semana anterior, o los dólares futuros que vende el Banco Central, eso encarece la cuenta de una devaluación desde el punto de vista fiscal y monetario, y el fondo también va a poner eso sobre la mesa. Así que yo diría, estamos entrando en una negociación muy compleja con el Fondo Monetario. El gobierno ha girado la ortodoxia, creo yo, cuando el presidente Alberto Fernández, creo de alguna forma después de la carta de Cristina, empieza a sentir que tiene menos frenos para efectuar un giro de política y de alguna forma saber que es él el que tiene que liderar la gestión. Luciano Laspina, gracias por el contacto con La Nación Más. Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hacemos la pausa, ya venimos.